Hola chicos, ¿cómo están? No soy ninguna eminencia teológica ni nadie de renombre, y si estás buscando eso es otro video, no es este. Pero hoy quería ver si alguien quería hablar de evangelismo, y hoy quería hablar específicamente de un tema que es qué tan importante es hacerlo en comunidad, porque tal vez estás del otro lado y como yo en un momento también lo pensé, qué tan importante es hacerlo como en un grupo o con otras personas o hacerlo solo. Yo quiero distinguir entre evangelismo público, evangelismo de representación de iglesia, con evangelismo espontáneo del día a día. Nosotros no creemos que evangelismo es un evento ni una fecha. Evangelismo en realidad es un estilo de vida, es algo incontenible que está en nosotros, que tenemos que predicar al otro. Sin embargo, hay otro evangelismo que es organizado, que no es menos importante, pero que es organizado donde una persona o un grupo de personas dicen: hola, somos la iglesia, nos ponemos la camiseta, ¿no? Algunos tienen algún distintivo, pero nos ponemos la camiseta de iglesia y queremos invitar a la gente a la iglesia y también invitarla a conocer a Jesús a través de la comunidad, a través de una predicación o un servicio como regalar un café. Quería hablar un poco sobre qué tan importante es hacerlo en comunidad y solo al segundo tipo de evangelismo, al que salimos como iglesia y decimos, como les dije, no soy una eminencia ni nada, pero quiero hablarles de algo que me impactó, que me importa y quiero compartirte, y tiene que ver con que Dios bendice a la comunidad. Entonces, hoy quiero darte 3 puntos, ¿no? El primero, Dios bendice a la comunidad. El segundo, Dios bendice la obediencia. Y tercero, que es para los que tal vez no tienen la oportunidad de estar con otros hoy, que se sienten solos en esto. El tercero es para ellos. Entonces, si sos de esos, quédate. Pero el primero es que Dios ha bendecido la comunidad. La palabra nos habla en reiteradas ocasiones sobre cómo Dios bendecía a cristianos que estaban juntos en eso, cristianos que estaban juntos en acuerdo. El primer ejemplo lo vemos en Pentecostés. El primer ejemplo que se me viene a la mente lo vemos en Pentecostés, pero también recordamos a Jesús mandando a los discípulos de 2 en 2 y luego encomendándoles una tarea sobrenatural para ellos. Y cuando Él está ascendiendo de nuevo, los envía y también los hace esperar juntos una promesa. Vemos que la iglesia crece en comunidad, que la iglesia comienza a hacer relaciones totalmente unidas porque tenían un solo corazón y les importaba la misma cosa, tal vez en distintas áreas, distintas partes, pero ellos entendían que evangelismo era algo importante, por lo cual tenían que trabajar y organizarse. Ahí también la Biblia dice que Dios comienza a dar dones, comienza a dar ministerios, comienza a darle autoridad a la iglesia. Y quiero leer un capítulo, aunque sé que hay muchos, pero el capítulo 1, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces podemos hablar mucho sobre qué tan importante es para Jesús la iglesia, qué tan importante es para Dios la comunidad, pero en cuestiones de evangelismo podemos ver a la iglesia de Hechos como un ejemplo de evangelismo. Ellos vivían evangelismo. Y lo que dice acá Pablo es que Jesús dio autoridad, sobre todo principal, la autoridad que le fue dada a Jesús, Él la dio a la iglesia. Entonces, no se la dio a alguien que estaba en contra de la iglesia, no se lo dio a alguien que se sentía lejos de la iglesia o desvinculado de la iglesia, sino que toma la identidad de iglesia. Y la iglesia se funda a partir de, el apóstol Juan escribe, se forma a partir de la comunión, de creer lo mismo, de entender lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Que Jesús es el Señor, que resucitó entre los muertos y es nuestro Dios. Entonces, es importante entender que a Jesús le importaba la iglesia, y cuando es enviada a la iglesia, cuando Jesús ora en Juan, antes de padecer, cuando Él ora por la iglesia,
Él está orando por nosotros, por estos cristianos que iban a multiplicarse y ser enviados a las naciones. Y luego Él, antes de irse, también les encomienda y le dicen, van a ir ustedes, vayan y hagan discípulos. Y es algo, me río porque creo que es hermoso, como Él nos envía. Él dice, ok, es clave que hagan evangelismo, que hablen de esto. Y es importante entender que Dios bendice la comunidad, Dios bendice la unión entre hermanos. Hay promesas en la comunidad, ¿no? Por eso Él también habla, donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estaré yo. Dios está en la unidad, Dios está aquí, por ejemplo, sí lo está. Pero Él también promete y Él se goza en la comunidad. Por eso es importante que evangelismo no quede de lado con eso. Es importante que evangelismo crea que también para ese ministerio existe la promesa de la comunidad y Dios hará grandes cosas. Él también envía de 2 en 2 a los discípulos. Hoy con fines prácticos podemos ver que si vos salís y estás solo y pasa algo, Dios te va a ayudar. Pero si pasa algo y estás de a 2 mínimo, vos vas a estar tal vez predicando, hablando y una persona va a estar intercediendo, va a estar bendiciéndote, ayudándote y eso es importante. Y a veces tiene que ver con el egoísmo en nuestros corazones de no querer reconocer que nos vendría bien una ayuda, que nos vendría bien alguien respaldándonos o nosotros seríamos tan edificados por respaldar a alguien o ayudar a alguien o comenzar a cultivar algo en tu iglesia local con evangelismo. La segunda cosa que quiero decirte es que Dios bendice la obediencia. Yo creo que es algo que todos saben aquí, pero cuando los discípulos tomaron esta directiva de Jesús, esta obediencia de Jesús, ellos vieron los milagros, vieron los números. Creo que la obediencia siempre nos va a llevar a lugares que tal vez hoy no entendemos por completo, pero que nos va a llevar a lugares que exalten al Padre sobre todo. Yo creo que Jesús era, bueno, no creo, Jesús fue el evangelista definitivo y Él vivió lo que era el sometimiento y la obediencia. Él obedeció al plan de Dios cuando los demás no creían en Él. Él siguió obedeciendo al plan de Dios cuando los demás le decían, no estás en el plan de Dios. Él obedeció a la autoridad de Dios, de su Padre. Él obedeció porque Él amó a Dios, Él amó al plan. Él siguió con el plan, Él no interrumpió el plan por rumores, por experiencias, por su familia. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque tal vez hoy algo que nos impide trabajar con otros es la falta de obediencia por heridas que tuvimos, porque tal vez el orgullo es producto de situaciones difíciles que vivimos en la iglesia. Pero así como Jesús, creo que también es momento de poder rendir todo eso al Padre, obedecer a su plan, llorar ante Él, ser transformados y comenzar a vivir como Cristo, en la mente de Cristo. Y Cristo amaba a la comunidad y se rodeó de 12 hombres diferentes, difíciles, pero realmente estoy segura de que no solo Él dijo que los amaba, sino que Él murió en la cruz por ellos y los equipó para lo que venía. Les dijo, van a tener que ayunar y velar, porque lo que viene va a ser fuerte, pero recibiréis poder. Entonces Dios no te va a dejar solo, porque Él recompensa la obediencia. Esto lo vemos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como van a haber fieles, hombres y mujeres fieles al plan, que aunque todo alrededor se esté destruyendo, estos hombres y mujeres van a permanecer porque han creído que el plan es más importante que su voluntad, más importante que el miedo, más importante que tal vez la timidez, tal vez los rumores, la aflicción familiar, la crítica. Personas que realmente permanezcan en la roca, permanezcan en Jesús, en que el plan es de Él, para Él, fueron hechas todas las cosas. Personas que se apegan al plan también son personas que aman a la iglesia, porque por algo Jesús la fundó y quieren dar ese paso de trabajar en comunidad. El tercer punto que quiero decirte es que si tal vez hoy no puedes contar con una comunidad que te ayude, que puedas presentarte
primero en oración, obviamente, para todos los puntos que nombré, rogar porque encuentres a alguien que te ayude con esto, pero también presentarte delante de una autoridad, contar cómo te sentís, pero también llevar una posible idea o una posible solución. Si querés salir a la calle a anunciar el Evangelio, trata de llevar tal vez un mensaje armado, tal vez hablar sinceramente sobre lo que te pasa, y si no, conseguir a un amigo, conseguir a un familiar que sientas que pueda respaldarte y ayudarte. Si sos mujer, tal vez obligar a uno de tus primos a que te ayude es clave. Así que evangelismo no va a morir jamás, y si Dios puso ese fuego en tu corazón por salir a las calles a anunciar lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él ha hecho en el mundo, entonces no apagues ese fuego. No apagues ese fuego, alimentalo en oración, alimentalo en la comunidad. Y es importante esto, no somos personas llamadas a vivir nuestra propia historia, nuestra propia gloria o nuestro propio momento. Dios ama la comunidad. Hay gente que sale a evangelizar sola porque realmente no cuenta con esto. Entonces es distinto no contar con la posibilidad de una comunidad que contar y no querer hacerlo. Y muchas veces el no querer hacerlo tiene que ver con la inmadurez de no quererse someter a otra persona, tal vez no querer vivir la hermandad clásica. Los que tienen hermanos naturales saben que entre hermanos a veces hay como medio, hay tensión, ¿verdad? Por eso también Proverbio dice, con hierro se afila, así el hermano con su compañero. Es importante que Dios nos quiere formar cada vez mejores, cada vez a la imagen de Cristo, y para esto vamos a tener que vivir tensión, querramos o no. Pero sí los invito a que puedan unirse a un grupo, tal vez a un grupo de intercesión inclusive. Si sos poco, unite a otro grupo que haya en tu iglesia local, o a un grupo de estudio bíblico. Juntate con gente que ame orar, ame la palabra, y busca, como decía Pablo a Timoteo, ser irreprensible en todo. Yo creo que esa es nuestra meta, poder vernos a la imagen del Hijo, vernos a la imagen de Jesús. Y si hoy querés saber un poco más de evangelismo, como dije, no soy una eminencia, pero creo que entre todos podemos ayudarnos y decirte, es importante la comunidad para Dios. Dios bendice la comunidad y Dios ha dado autoridad y poder sobre todo a la iglesia, no a alguien solito, apartado, ahí afuera. Ya no estamos en época de los profetas, no estamos en épocas de el espíritu, tal vez, que del espíritu osado, el espíritu sin miedo que tenían los profetas, del celo de Dios. Y estamos en esos tiempos, pero no estamos en tiempos de, soy yo solo, soy el protagonista y tengo que hacer todo yo. O nadie ama más a Dios que yo. No, eso es a veces el orgullo hablando, las heridas hablando. Por eso es importante que nos presentemos ante Dios a fin de que podamos ser perfeccionados en Él y que toda herida pueda ser sanada. A veces el orgullo viene de las heridas. Las personas más orgullosas, más malas, son personas que han sido muy heridas y que no se han querido dejar trabajar por Dios. Entonces yo te invito a que puedas tomar esto. Tratemos de buscar la comunidad, porque en la comunidad hay bendición. Voy a dejar unos versículos para que después puedas ver y anotarlos y orarlos. Y también saber esto, Jesús oró por una iglesia. Ese es el deseo de Jesús. ¿No querés cumplir ese deseo? Sería hermoso que pudieras vivirlo. Y además, Dios no está buscando gente en cantidad, servidores en cantidad, pero sí servidores en calidad. Gente confiable que ame el plan de Dios, que haga todo lo posible, ¿no? No tenés que ser el mejor evangelista de todos los tiempos a nivel de hablar, pero si en tu corazón está evangelizar, está hacer evangelismo, tal vez pueda servir de distintas maneras, ofreciendo un café con un mensaje, tal vez haciendo un cartel y con otra persona pararte en la calle en un semáforo y decir, ok, Jesús vive. Eso es un gesto pequeño, pero con el Espíritu Santo puede ser impulsado a lograr cosas grandes en el Señor, que es la salvación de una persona. Así que no te desanimes si estás en un momento de tensión porque no puedes cumplir con una comisión.
sino que animate, porque si estás viendo este video, siento que es porque estás en esa mentalidad de buscar soluciones y no de quedarte atascado en simplemente no puedo. Así que Dios te bendiga y bueno, seguimos en esta comunidad